Ahora bien, aquí están los ejemplos para obtener los resultados en la calculadora. Si se fijan, es directo. 5 entre coseno de 67,38 nos da 12,99. 12 entre seno de 67,38 nos da 13. Si se fijan, con cualquiera de estas dos funciones los resultados nos dan correctos. Ahora, fíjense bien, si alguien dice, yo no quiero sacar la hipotenusa respecto al ángulo B, yo quiero obtener la hipotenusa respecto al ángulo A, se puede, muchachos. Aquí ya nada más es cuestión de que ustedes identifiquen con qué ángulo van a trabajar y qué datos son los que conocen. Entonces, ahora, respecto al ángulo A, otra vez hay que identificar nuestro opuesto es 5 y nuestro adyacente es 12. ¿A quién queremos encontrar? A la hipotenusa, muchachos. Entonces, ¿vamos a utilizar tangente de cajón? No, tangente no la vamos a usar porque no queremos sacar ninguno de los dos catetos. Lo que necesitamos sacar es la hipotenusa y las únicas funciones que nos involucran la hipotenusa es seno y coseno. ¿Cuál de estas dos? La que ustedes quieran utilizar, porque en este triángulo que nosotros tenemos, contamos con la información tanto del cateto opuesto como del cateto adyacente. Entonces, con cualquiera de las dos que utilicen, les va a dar el mismo resultado. Ahora lo único que cambia es el valor del ángulo. El valor del ángulo A nos había dado 22,62. El seno de 22,62 es igual al opuesto, que ¿quién es? 5 entre la hipotenusa. Mismo despeje, muchachos. Está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo a 5 el seno de 22,62. Mismo procedimiento que ya les expliqué y el resultado, ¿cuánto nos da? 13. Exactamente lo mismo que si estuvieran sacando hipotenusa con ángulo B y seno. Ahora alguien me dice, yo no voy a usar seno y voy a trabajar con el ángulo A, lo pueden hacer y el resultado es igual. Es coseno de 22,62, que es igual al cateto adyacente, que nos da 12, entre hipotenusa. Hipotenusa está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Debemos dejar sola la hipotenusa y como coseno de 22,62 está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces aquí nos queda hipotenusa 3. Entonces, ustedes dense cuenta, tanto trabajando con respecto al ángulo B, ya sea usando seno, coseno, o trabajando respecto al ángulo A, usando seno, coseno, los resultados nos dan igual. La hipotenusa en cualquiera de estos cuatro casos nos da 13. ¿Tenemos que hacer los cuatro cálculos? No, no tienen que hacer los cuatro cálculos ya en los ejercicios que yo les deje. Tienen que hacer solamente un cálculo que les permita obtener el valor del lado o de los ángulos que estamos buscando. Yo ahorita se los estoy ejemplificando para que vean que dependiendo de los datos que tengan, pueden utilizar solo una función o pueden utilizar dos y los resultados son los mismos. Entonces, si se fijan aquí, para obtener los resultados es igual, nada más, ojo, tienen que tomar en cuenta cuál función están utilizando. 12 entre coseno de 22,62 y el resultado es 13. En los ejemplos anteriores habíamos estado trabajando con el otro ángulo de 67 y en uno sacamos seno y en otro coseno, pero el resultado es exactamente el mismo. Entonces, hasta aquí es la explicación. Ahora, este ejercicio es el que van a hacer. Tienen que encontrar los dos ángulos B y A y el lado faltante, que sería la hipotenusa. Entonces, ¿cuántas funciones van a utilizar? Una para el ángulo B, una para el ángulo A y una para la hipotenusa. Yo aquí les utilicé varios procedimientos para encontrar el ángulo A. Utilizamos un procedimiento. Para encontrar el ángulo B utilizamos otro procedimiento, depende de los datos que tenemos. Guíense con este ejemplo. Y para encontrar la hipotenusa, alguien me va a decir, voy a usar seno y coseno con ángulo B. Seno y coseno con ángulo A, no. Solamente van a hacer un cálculo, el que ustedes quieran utilizar. Lo único que tienen que decidir es si van a trabajar respecto a o si van a trabajar respecto a B,
para que ya ustedes identifiquen con cuál lado van a trabajar y utilizar seno o coseno. No tienen que utilizar las dos. Entonces, nada más ojo con eso. Ahora bien, muchachos, estas funciones trigonométricas ya vamos a ver el campo de aplicación. Se hace como muy revoltoso, como que es mucho lo que tenemos que estar desglosando, pero al principio es así porque ustedes tienen que identificar y corroborar que cuando utilizan las tres funciones trigonométricas pueden sacar el mismo ángulo y el resultado es igual. Que cuando utilizan dos o tres funciones, dependiendo de los lados que les dan en el triángulo y el ángulo, pueden sacar el valor del lado. Pero ya ahora de aquí aparte, ya lo que sigue es muy sencillo, muchachos. Por ejemplo, en este problema ya de aplicación nos dice, ¿cuál es la altura de la torre? ¿Qué debemos identificar? ¿Qué nos pide el problema? Ah, pues la altura de la torre. Entonces, si la altura de la torre es un lado, ¿cuáles fueron las premisas que yo les dije que si sacamos lados debemos de tener? Es conocer un ángulo que nos lo están dando y conocer un lado. Si no conocemos un ángulo y conocemos dos lados, no podemos sacar la altura de la torre. ¿Qué función nos involucra los datos que conocemos y la incógnita? Ojo, aquí es bien importante que identifiquen la información que les da el problema. Nos piden conocer la altura de la torre. Nos dan el ángulo de 75 grados y respecto a este ángulo conocemos nuestro cateto adyacente que mide 87 metros. Entonces, respecto a este ángulo, ustedes quieren conocer la altura de la torre que viene siendo cateto opuesto. Entonces, hay que buscar una función trigonométrica que nos involucre a quién y a quién, muchachos. Al cateto opuesto y al cateto adyacente y al ángulo que conocemos. Entonces, ¿de cajón van a usar seno? No, porque no conocemos la hipotenusa y no la queremos obtener y tampoco conocemos el cateto opuesto, tendríamos dos incógnitas. Seno, tacho. ¿Al coseno lo vamos a utilizar? Tampoco, muchachos, porque nos dice que hay que sustituir cateto adyacente sobre hipotenusa, no nos piden la diagonal, tenemos el dato del cateto adyacente, pero no nos están pidiendo el valor de la hipotenusa, nos están pidiendo el valor del cateto opuesto, entonces tampoco coseno lo vamos a usar. Ahora, tangente lo vamos a utilizar, sí, porque conocemos el ángulo de 75 grados que va aquí, que respecto a este ángulo queremos conocer cuál es la altura de la torre, que es el cateto opuesto, y tenemos el dato del cateto adyacente, que cuánto mide, 87. Entonces, ojo con esta observación que les puse aquí. Conocemos un ángulo y un lado, datos suficientes para sacar lados y a partir de ese lado el otro ángulo, o mejor aún, conociendo un ángulo, que en este caso es de 75 grados, el tercer ángulo lo podemos obtener con resta. No se los había comentado porque necesitaba que ustedes comprueben con funciones que cuando tienen el valor de los dos ángulos les tiene que dar los 90 grados, si no algo están haciendo mal. Entonces, pero si ya en el problema les están dando el valor de un ángulo, ¿cuál era la otra opción? Nosotros sabemos que la suma de este ángulo más el recto más este, ¿cuánto nos debe de dar? 180. Entonces, un procedimiento más sencillo para conocer el tercer ángulo es hacer una resta. Sería 180 menos el ángulo recto que ya conocemos que es de 90, menos el ángulo agudo que conocemos de 75. Entonces, el ángulo de la parte de arriba, ¿cuánto mide? 15 grados. No nos lo están pidiendo, pero ya sabemos que mide 15 grados. ¿Cuándo pueden utilizar esto de la resta, muchachos? Cuando en los problemas les dan, aparte del ángulo recto, un ángulo más. Si nada más les dan el ángulo recto, no es conveniente que hagan resta ya una vez que sacan el primer ángulo. ¿Por qué? Porque si ustedes a 180 le restan el de 90 y el ángulo que ustedes calcularon aquí y lo sacaron mal, el otro ángulo también va a estar mal. Entonces, ¿cuándo usar la resta? Cuando tienen el ángulo de 90 y un ángulo agudo más que el problema se los da.
Si el problema no les da ni un ángulo agudo, tienen que utilizar por fuerza funciones trigonométricas para sacar esos dos ángulos y comprobar con la suma que están sacando el dato bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a solucionar ya este? Pues ya vimos que con tangente, porque nos involucra el cateto opuesto, que es la altura de la torre, que es el que queremos conocer, sobre el cateto adyacente. ¿Respecto a qué ángulo? Ah, pues respecto al ángulo que estamos trabajando, que es de 75. Entonces nos queda la incógnita, que es la altura de la torre, entre el cateto adyacente, que es 87. Ojo, ojo en este procedimiento, muchachos. Aquí es directo. Van a hacerla multipresionar la tecla TAN 75 y eso lo van a multiplicar por 87 y el resultado les tiene que dar 324.68. Entonces, la altura correcta es el inciso D. Esto es directo. Cuando estamos sacando lados, no tenemos que poner la función de shift o segunda función, porque se nos activaría aquí tangente a la -1 de 75. No. Cuando ustedes utilizan shift o segunda función es porque están calculando ángulos. Pero si ustedes van a calcular lados, cualquiera de los lados del triángulo, no van a utilizar shift ni second, es directo en la calculación.